Yo pienso en una cosa espiritual. Yo pienso muchas veces tenemos deudas porque porque estamos pecando realmente. Ese es el estilo de vida que quiero mostrar, que tengo algo que no tengo, o que yo pienso que a mí me merece algo. Entonces, que es atrás son muchas veces sentimientos, emociones, y es no creer que Dios me da suficiente. Es que yo lo merezco. Sí, y la otra cosa es, hacemos deudas, eso que tú dijiste en el inicio, Wilke, pienso, es que no tomamos en cuenta cosas imprevistas, que no tomamos en cuenta que cualquier momento uno puede enfermar, cualquier momento uno necesita un pasaporte, o cualquier momento uno tiene alguna cosa, se avaría, se quiebra algo y necesitas otra cosa. Sí, eso es lo que, pues, el deber ser es que cuando uno está bien organizado, el tema del ahorro, el tener un ahorro, como dicen acá, un colchón, que ayudaría a esos imprevistos. Sí. Pero normalmente no lo tenemos, entonces corremos al préstamo. Y la otra cosa también es que uno toma responsabilidades donde no debería tomar responsabilidades. Que son otros que tienen deudas y uno por amistad, por familiar, piensa que tiene que responder. Entonces ahí también es preguntar a Dios qué quiere Él, si eso realmente es el momento correcto. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Wilke, si tú por favor abres Proverbios 22:7. Y sí, y tú, Ani, abres Proverbios 17:1. Entonces, primero, Proverbios, porque Proverbios siempre tiene que decir mucho para los estilos de vida que uno puede usar. ¿Qué dice la Biblia acerca de préstamos? Proverbios 22:7, si lo tienes, lo lees y lo digas. Listo. Dice así: el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Entonces, ¿en qué forma ayuda ese versículo para no tomar préstamos? Lo pinta muy crudo. Nos volvemos esclavos de aquel que nos prestó. Alguien tiene dominio sobre nosotros, ¿cierto? Eso, y sí, en otros países realmente uno queda esclavo, uno tiene deuda y ellos después dicen, ¿por qué tienes deuda conmigo? Tienes que hacer esto y esto y esto, y nunca le pagan, devuelven la deuda y todo esto. Entonces sí, uno se hace esclavo a otro cuando tiene deudas. Y Proverbios 17:1. Más vale comer pan duro donde hay concordia que hacer banquete donde hay discordia. Entonces, ¿qué dice de las finanzas? Es mejor tener malas finanzas y paz que abundancia y... Sí, o sea, comer pan duro es como algo muy, pues lo que tengo, pero hacerlo pues, pero con tranquilidad. Que bueno, esto es lo que tengo, pero no tengo problemas o deudas. Sí, que al tener un banquete y cosas, pero sabiendo que en el fondo debo todo eso. Eso, hay una cosa que es más importante que las finanzas, es que tengamos la paz en nuestras vidas. Y Salmo 37, versículo 21. Salmo 37, versículo 21. Salmo 37, 21. Versículo 21. Entonces, sí. Bueno. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Entonces aquí miramos que sí, cuando prestamos dinero es la responsabilidad para devolverlo. Pero también uno puede entender que sí,
es permitido tener deudas, ¿cierto? Uno sí puede prestar dinero, pero con el compromiso de cumplir y devolver el dinero. La Biblia no prohíbe en general de no tener dinero prestado. ¿Cuál es el peligro de los préstamos? Algunos ya decimos que nos tornamos esclavos de otros. ¿Qué más? Dañar nuestra reputación, dañar nuestro nombre y no poder pagar. Eso también, dañar nuestro nombre. No tener paz. No tener paz. Y si tengo deudas, ¿qué pasa mañana? Entonces, si tenemos deudas, ya destruimos. Adelante. Sí, empezamos. Entran. Estamos en el tema de las... Estamos hablando de deudas. Ya pensamos por qué se hace deudas. Ya hablamos qué dice la Biblia, y la Biblia nos advierte de no tener deudas, pero la Biblia no prohíbe tener deudas. Solamente si tenemos deudas hay que tener compromiso para devolver, ¿cierto? Para pagar otra vez y no pensar en no devolver. Yo siempre he creído que nosotros debemos entender que hay cosas en las que uno no se debe endeudar. O sea, yo no me endeudaría para comprar un par de zapatos. Eso. O un teléfono. Obviamente una casa o un carro, sí, porque no hay, o sea, no hay manera, es difícil tener descontado ese dinero. Sí. Ahí entonces las adelantamos. La deuda legítima son compras significativas. Pueden ser un apartamento, un carro, donde uno también tiene otra cosa que tiene el valor, ¿cierto? Uno no debería tomar deudas para cosas, claro, que entran en el semáforo rojo, o por causa de motivos de avaricia, de orgullo, todos esos, ¿cierto? Si los motivos, esos son préstamos pecadores. Pero sí, las deudas legítimas pueden ser un carro o una casa, un apartamento, unos estudios. Sí, pero con los estudios hay que tener otra vez cuidado, que uno después sabe cómo devolver el dinero. ¿Cierto? Porque los estudios no tienen un contravalor, ¿cierto? Las personas del banco, si uno no tiene, cuando después tienes deudas no tienes nada para entregar. Entonces ahí también tienes que saber cómo hacerlo. Entonces, claro, los estudios uno inicia estudiando con la esperanza que después gana más. Pero, por ejemplo, con un estudio de artes o de música o no sé qué, hay algunos más inseguros que como ingeniería. Puede demorarse el retorno de capital y no que hay... Sí, uno después no sabe si tenga empleo, y al final después tienes un préstamo y no lo termines, pero sí. Los estudios es un caso difícil, hay que saber bien si uno lo hace. Se recomienda, y ustedes me van a controlar si digo alguna cosa que no es correcto, que uno debería tener por lo menos 20% del gasto. No compro un carro si tengo cero, ¿cierto? O no compro un apartamento si tengo cero. Uno debería tener por lo menos 20% del valor. Es recomendable. Y se lo exigen también en la cuota inicial. Y son 20% que se exigen. A veces En vivienda generalmente es el 30%. Sí, okay. Y en vehículos generalmente es el 20%. Sí. Pero digamos que lo recomendable sería poder ahorrar un poquitico más para no pagarle tantos intereses. Sí, claro, eso también son los intereses. Y claro, después deudas legítimas que también uno intenta de no tener, son esas situaciones imprevistas. Si de repente pierdo mi empleo, no tengo otra que... Si no tengo suficientes ahorros, que sería el ideal, que uno tiene suficientes ahorros o suficiente seguridad, pero hay de repente cosas como desempleo, como salud, como accidentes que obligan a uno a tener deudas, pero uno siempre debería intentar y no entrar en esa situación. Pero se necesita que se haya la lavada. Se necesita los electrodomésticos. Sí, y a veces son seguidos. Y se empieza la lavada y de repente la nevera. Sí,
Sí, y allá es la pregunta, ¿cuánto tiempo lavo esto con la mano y todo eso? Hay que, ¿cierto? Y cuando lavo con la mano, gasto tanto tiempo, en ese tiempo también podría ganar dinero, tiene que hacer el balance, pero yo pienso la idea de tener por lo menos 20 a 30% de los gastos es una buena manera. Entonces, esas fueron las deudas legítimas. Pero ahora, otra vez, los peligros de las deudas son dependencias, no tener paz, dolor de cabeza, preocupaciones, ser esclavos y los intereses, ¿cierto? Son los intereses. Al final, si todo anda mal, uno solamente logra pagar los intereses y no baja la deuda. Entonces, eso es lo peor. Y uno presume el futuro. ¿Cierto? Uno piensa que tengo que para pagar, pero uno no puede desarrollar algunos proyectos en el futuro porque anda con las deudas. Y legítimo también cuando es exceso de gastos. La idea siempre es, ¿cierto? Aquí no hay. Bueno, entonces, la tienes. Entonces, la fórmula muy fácil es... Y hablamos de finanzas. Eso es muy gastos, ingresos, ¿cierto? Sí. Eso es la fórmula que uno tiene que cumplir. Siempre, eso es tan fácil, los ingresos son mayores como gastos. Eso es la fórmula. Y la otra fórmula es que tenemos que contenernos con lo que tenemos en cuanto no tenemos más. Sí. Esa es la fórmula más fácil. Aquí estoy. Y hay un ciclo de deuda. Es cuando si consumo más de lo que necesito, ¿cierto? Primero consumo más y después o compras por encima de nuestro nivel. Muchas veces uno va con el otro y se aumentan las deudas. Uno consume más que tiene, uno compra por encima de nuestro nivel por avaricia, por orgullo, y al tercero sin recurso, después no tiene recursos para manejar el imprevisto. Entonces, uno gasta más. ¿Cómo era? Para las palabras. Le falta el dominio propio. Eso es muchas veces. Consumo más de lo que tengo. Después también, eso es la falta de contentamiento y dominio propio. Después compras. Eso es, de hecho resultan compras por encima de nuestro nivel. Ahí entra la avaricia, el orgullo, la falta de identidad. Uno piensa que necesita para... Y así, ¿no? Hay que rellenarlo, Wicca. Lo tengo en la mano, déjame, si no está bien. Sí, es poco básica. Y el tercer punto es que uno no tiene sin recursos. Es un círculo vicioso. Sí, es un círculo vicioso. Sin recursos para manejar imprevistos. Y hay personas que están dentro de este círculo, especialmente con esas compras por encima de nuestro nivel, porque uno quiere ser alguien, mientras los otros lo tienen, y así uno siempre consume más que uno tiene. Entonces, y es pura vanidad, porque es básicamente comprarse algo solo para que los otros lo vean por encima de los ingresos que uno tiene. sí,
Sí, para mostrar que uno es que no lo es. Es falta de identidad. Es muchas veces, sí, es muchas veces un problema con la espiritualidad, con la identidad, con el orgullo y con el pecado. Ok. ¿Y podemos ser fiadores o no podemos ser fiadores? ¿No? Una palabra difícil. Ok, entonces abrimos. Entonces, pero aquí no puse mal la cita. ¿Qué piensan? ¿Podemos ser fiadores o no? Sí. ahora tengo mal la cita. Abrimos Proverbios 22:12. Yo voy a ver si es ese o no. ¿Qué? 22. No, pero ese no es. Porque yo lo noté mal la cita. Y bueno, pero por ejemplo, acá cuando habla. El 26 y el 27 es. 26, 27. Sí, en el 22. No seas de aquellos que se comprometen, de los que salen fiadores de deudas ajenas. No tienes con qué pagar, porque hablan de quitar tu cama de debajo de ti. Entonces, ¿podemos ser fiadores o no? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces, explica, ¿por qué no? Yo digo que no, porque el Señor nos está advirtiendo que cómo nos vamos a quedar sin nuestras propias cosas por cubrir la deuda de otra persona. El pasaje está hablando de fiadores irresponsables, fiadores que no tienen ni la capacidad ni la disposición de asumir una deuda. Pero yo creo que si no hay alguien dispuesto a darte el apoyo, por ejemplo, si mañana viene, yo pido un préstamo para comprar una casa, alguien va a tener que ser fiador de ese préstamo. Tiene que haber alguien, y quizás en el Nuevo Testamento la carta donde se muestra por excelencia un fiador es Filemón. Sí, pues a mí viene a la cabeza pues el tema de las pues como el tema de ayudar pues, la iglesia de cuando estaba Pablo y que se ayudaban entre ellos, ¿no? En el tema económico, que ayudan a los que no podían. Entonces, bueno, se me vino a la cabeza fue eso. Entonces, tal vez una manera de apoyar a un hermano es así. Sí. Pues podría verlo de esa manera. Sí. Entonces yo pienso que Paula dijo es muy correcto porque no es permitido en el momento que yo no tengo para cumplir. Exactamente. ¿Cierto? No, eso es irracional. sí. Y eso es por emociones. Y aquí el problema en Latinoamérica que se pide fiadores, ¿cierto? Uno necesita fiador para alquilar un apartamento y uno siempre se arriesga, pero uno solamente debería hacerlo cuando uno tiene el dinero para, en el caso de emergencia, lo puede hacer. Yo lo veo muy injusto, ese sistema del fiador aquí en Colombia. Es por cuando exacto, una casa que piden pues, tantos fiadores. Claro, quiere decir que si la persona titular no es capaz de responder por la obligación, por la deuda que adquirió, entonces van a llamar al fiador, porque cuando el fiador firmó, dijo, yo me comprometo a pagar si tú no pagas. Sí, eso es muy... Y el fiador, que ese es el problema aquí. Muchas veces el fiador firma como fiador, pero no está dispuesto a hacerlo. Tú tienes que estar dispuesto a asumirlo y tener la capacidad de asumirla, porque no es que te quiten a ti tus cosas. Entonces, eso sí, entonces estamos, ¿cierto? Podemos ser fiadores, pero deberíamos saber que tengamos el valor para hacerlo. Es Yo pienso que ser sabio también a la persona que uno va a fiar, ¿cierto? De la cual uno va a saber que yo en mi corazón tenía que uno podía ser fiador, pero básicamente a personas que realmente uno tuviese la confianza de saber, un familiar muy cercano o un hermano. Si nosotros también... Estoy dispuesto a darte hermano. Claro, ser fiador es eso, es decir, yo voy a tomar tu lugar en caso de problemas. Entonces eso no lo haces con cualquiera. O sea, tú tomas el lugar de la deuda de alguien si tú amas a esa persona. Entonces, eso sí es. Entonces, sí, podemos ser fiadores, pero con sabiduría. Y aquí en Colombia es difícil porque tú casi no puedes alquilar sin tener un fiador. No puedes
¿cierto? Y acceder a muchas cosas, Eso es aquí. a créditos, a beneficios, a muchas. Pero yo también en Nicaragua conocí a personas que se quebraron porque por amistad, ¿cierto? Por emociones firmaron porque la otra persona dijo ya nunca lo va a necesitar. Después se fueron al extranjero y la persona Quedó con la Sí, quedó con la lo correcto deuda. también sería orar para tomar esa decisión. Sí. Aquí suele pasar también mucho. Sí, eso creo. Porque y ese sistema es tan injusto con el fiador. Ellos deberían tener otras formas de sancionar a la persona y no el fiador. En los otros países, por ejemplo en Alemania, ¿cómo lo manejan? No, por ejemplo, en alquiler, solamente para decirlo rápidamente, uno tiene que pagar 3 meses antes, adelantado. Y esos 3 meses ellos usan en caso de daños en el apartamento cuando salgas. Así en Venezuela. Eso yo pienso es mucho más justo, pero aquí también muchas personas no tienen esos 3 meses. O uno tiene los primeros meses más caros y así uno, ¿cierto? Con eso uno ahorra esos 3 meses adelantados. De hecho, en Venezuela se pagaba 3 meses adelantados, se pagaban varios meses adelantados y un mes adicional de depósito. Ah, ok. Sí, un mes por lo menos de Eso es el depósito. depósito, pero te exigen el fiador. Sí. Sí. Bueno, pero eso es en otros países. Ahora vamos, ¿qué hacemos cuando tenemos deudas? ¿Qué hacemos cuando hacemos deudas? Se las achacamos al fiador. Y si no tenemos fiador. Hay dos. Entonces, en lo espiritual, ¿qué hacemos cuando tenemos deudas? El Señor nos provee. Sí. Ahora pues, Yo pienso si en casos que las deudas son por causa de pecado, es arrepentimiento, que uno se arrepiente y dice, yo lo hice mal. Y considerar que nosotros somos mayordomos, no somos dueños de lo que tenemos, ¿cierto? Entonces que hablamos con Dios y preguntar al Señor qué hacemos. Y la otra es contentarse con lo que el dueño, que Dios me da, ¿cierto? Estar contento. Yo pienso, esas son las 2 reglas de oro. Uno es que tener los ingresos encima de los gastos y el otro es contentarse con contentamiento con lo que tengo y no estar en la avaricia y en la envidia que los otros tienen. En la práctica, ahorrar para pagar la deuda. sí. ¿Y cómo lo hacemos? Es organizarse. ¿Cuáles son las deudas que pagamos primero? Si tenemos varias deudas, ¿cuál es la deuda que pagamos primero? Tenemos uno con el banco, Sí, bueno, hay deudas que son pues fijas, mensuales, que tienes que pagar cierto tiempo. Yo pienso que las que tienen interés son las de los bancos. eso. Uno primero, esos que tienen más intereses, yo voy a intentar de soltar. Claro, siempre hay cosas de amistad, ¿cierto? Si yo presté dinero de un amigo y él lo necesita, claro, tengo que comer el trago amargo y decirle, bueno, primero al amigo y tengo que pagar más intereses. Pero la idea es siempre pagar primero los más caros. Cuando hay más intereses, porque hay créditos con diferentes intereses. ¿Cierto? Los más altos. Sí, claro, si tienes, porque en el banco puedes tener un crédito de 5%, de 10% o de 20% de intereses, no sé hasta cuánto. Ahorita ya está el 46% efectivo anual. Y la idea es eso, ir saliendo de las más costosas, porque a fin de cuentas esos son los que te están creciendo más. Entonces pagas más intereses, eso pagas primero. Y después, y la otra cosa es también pagar lo más pequeño, ¿cierto? No pensar porque a tu amigo solamente le debes 50,000, yo no lo pago, se me olvida. No, si prestamos dinero, que lo debemos todos. Y no pensar porque es pequeño que el otro no lo necesita. Los intereses matan a uno y los bancos saben vender sus créditos pensando que uno no paga intereses. Nosotros tuvimos amigos en Nicaragua que compraron un bus, una busetica, y ella pensó que después de 3 años lo tiene pagado. Después de 3 años casi la deuda quedaba igual, solamente estaba pagando intereses, y se aumentaba y aumentaba. Al final tenían que vender ese carro y quedaron con deudas.
Quedamos bloqueados. Sí, quedaron completamente bloqueados, nunca lograron de pagarlo porque en el banco le dijeron, no, acá no hay intereses, pero eran. Entonces, antes de hacer un crédito en el banco, es orar y pensar y hablar con sabios de confianza, con Paula y con John. O con otros, ¿cierto? De hecho, Sí. perdóname. Sí. De hecho, cuando uno tiene deudas en los bancos, lo mejor que uno puede hacer para que no, o sea, para que no pase, digamos, lo que le pasó a tus amigos, y es que el banco te dice, esta es tu cuota mensual fija, pero sobre esa cuenta mensual fija hay un interés que está muy alto. Entonces es planear dentro del presupuesto para poder sacar una pequeña parte que es aparte de esa cuota mensual y hacerle abonos a capital. Porque cuando le haces abono a capital reduces el tiempo y al reducir el tiempo te quitas de encima muchísimos intereses. Eso. Y así es la mejor forma para que puedan pagar los créditos. Y cuando uno tiene muchos deudos, claro, uno también tiene que considerar la venta de algo que sea, ¿cierto? Por ejemplo, en ese caso tenía que vender otra vez el carro, pero no sé, yo pienso al final ella pagó por lo menos 2 veces ese carro y quedó con deudas, entonces sí, no es muy malo. Entonces, ¿qué podemos hacer para no caer en problemas de deudas? Ahorrar, sí. Yo pienso son las 2 reglas siempre, gastar menos, tener más ingresos que gastos y honrar a Dios con las cosas que tengo. Yo pienso esas son las 2 reglas de uno. Sí. ¿Cierto? Que uno, y que uno tenga cuidado de no gastar tanto en el semáforo rojo. ¿Cierto? Se realmente usarlo para el necesario. Aquí yo también escribí prohibido para intereses por deudas ilegítimas, ¿cierto? Deudas ilegítimas son que yo me compro un celular en cuanto todavía el otro funciona solamente porque quiero uno más grande. Entonces eso es ilegítimo. Y el otro es ahorrar con intención y no con lo que sobra, ahorrar con intención. Y ahí ya entramos en el otro tema. ¿Hay preguntas por deudas? ¿Hay preguntas antes que entramos en ahorros? ¿Cómo ahorrar dinero? Ok, entonces vamos a ahorrar dinero. Hay 3 tipos diferentes de personas que ahorran dinero. Abrimos Proverbios 21, 17. 21, 17. ¿Qué dice? El que ama el placer será pobre. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Entonces, ¿de qué persona habla esa? Vanidoso. Sí, es uno que derrochador, es un necio, ¿cierto? Él no cumple esa regla. Él gasta más que lo que tiene. Entonces, eso es un necio. Ese es el primero, es el derrochador. Y él lo gasta por nada, para ser feliz. También el que tiene vicios. Sí. Mira que dice que el que ama el vino. Sí. Sí. Ahora Proverbios 6, 8. Ocho. 6, 8. Con todo, en el verano almacena provisiones, durante la cosecha recoge alimentos. ¿Qué dice? Ese es prevenido. Sí. Eso es el ahorrador que ahorra lo necesario. Él es fiel. ¿Cierto? Esa es la persona fiel también. Leímos Proverbios 13, 22, que es parecido. Proverbios 13, 22. El hombre de bien deja herencia a sus nietos, las riquezas del pecador se quedan para los justos. Entonces el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Y después ahora miramos
Entonces tenemos el derrochador, el adorador fiel, y ahora tenemos la tercera, vamos a abrir Lucas 12, 16 al 21. ¿Quién sabe qué texto es eso? 16. Lucas 12, disculpa, Lucas 12, el 16 al 21. Dice, también les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, ¿de qué adorador habla este? Es el rico insensato. Es el acumulador. El acumulador, ¿cierto? Entonces tenemos el derrochador, que es un necio, porque él gasta más que tiene. Por vicios, por lujo, por avaricia, por orgullo, ¿cierto? Cualquier motivo que está atrás que no es legítimo, es el derrochador. El adorador, ahora el necesario, es una persona fiel y justo. Y el acumulador, ahora más de post necesario, también es un necio. ¿Ok? O idólatra. Él piensa, y eso aparece mucho claro, en Alemania, en esos países, que uno piensa cuando tienes dinero, el futuro está seguro. Entonces su Dios ya es el dinero, son las finanzas que uno Es tiene. lo que dice el Señor, que no pongáis tu confianza en las riquezas. Sí, Donde tu tesoro está tu corazón. sí, donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces también en todo lo que es dinero, siempre saber que eso es de Dios. ¿Cierto? Y que hay que preguntar, y que los tesoros que tenemos en el cielo es mucho más importante. Y la paz en el corazón que va con eso. Entonces, ¿por qué orar? Abrimos Proverbios 21:20. Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Cómo? ¿Alguien lo puedo tener en otra traducción? 21:20 era. 21:20. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, Sí. pero el necio todo lo despilfarra. Entonces, si abundan riqueza y el perfume, eso es importante que ahorramos, para que abunde. ¿Cierto? Pero siempre pensando en el acumulador, en el ahorrador que lo hace con fiel. Entonces, ¿por qué ahorrar? ¿Qué dice aquí? Porque el futuro es incierto. ¿Y por qué más deberíamos ahorrar dinero? Hay muchos imprevistos, pero si no hay imprevistos, ¿para qué también vale la pena ahorrar? Para ser generosos. Para ser generosos, eso es muy importante, sí. ¿Qué más? Para alcanzar algún sueño o meta que se tenga. Sí, que son proyectos, ¿cierto? Que también para mejorar o para ser más generoso o cualquier cosa, pero sí, para proyectos. Y para qué más deberíamos ahorrar. ¿Qué pasa a partir de las 70? Para nuestra vejez. Sí, por ejemplo, ¿cierto? Porque hay costos seguros en el futuro que vamos a tener cuando uno ya está más viejo, necesita más dinero para los médicos, ya no puede trabajar. Entonces hay que pensar también cómo asegurar que en ese tiempo puedo tener dinero.
Sí, entonces costos imprevistos, alcanzar proyectos para la generosidad y también para para futuros costos que son ciertos que vamos a tener. Entonces, si tenemos esos diferentes tipos, también deberíamos ahorrar en diferentes aspectos, ¿cierto? A largo plazo, a medio plazo y a corto plazo. Y allá también tenemos que poner prioridades. Yo pienso, por ejemplo, si solamente ahorramos para un proyecto y allá viene algo imprevisto, el proyecto ya se fue. ¿Me entienden? Entonces hay que ahorrar para diferentes... No le echa mano a lo que tenga en ese momento de emergencia. Sí, esto es la frase, ¿cierto? Necesitamos ahorrar una suma que yo no sé en qué tamaño, pero una suma, necesitamos un valor que decimos, esa es emergencia, no voy a tocar para el proyecto, para nada. Y si tengo esto, es el proyecto. Pero necesito algo para imprevistos, para que no... O para si pierdo mi empleo, para tener por lo menos por un mes más o 2 meses más el arriendo y la comida. Pero eso tiene que ser, necesitamos ahorrar una suma, una cantidad de dinero para emergencias. Y después viene el proyecto que queremos alcanzar. O sí, otras cosas. Y también, claro, vienen siempre esas necesidades futuras ciertas, la tercera edad. Yo no sé cómo es aquí. ¿Ustedes todos pagan en un seguro aquí para la tercera edad? No. ¿Será la pensión? Sí, la pensión, no. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes para la pensión? O sea, hay un régimen de pensiones, pero hay un porcentaje de la población que no. La gente que es informada no lo paga. Entonces, ¿eso está en la mente de ustedes que en el futuro van a necesitar dinero? Sí, Sí, claro. Sí. Sí. Lo que pasa es que prácticamente las personas que tienen empleo, y eso porque el empleador saca de tu salario para pagar a estas entidades que son las que te ahorran el dinero para en el futuro, cuando cumplas cierta edad, pagarte. Pero generalmente, como hay tanta informalidad en el país, las personas viven con lo que entran y no están haciendo ese ahorro frente a estas entidades. Y como estas entidades exigen una cantidad de semanas que tú tienes que haber cotizado, puede que la persona alcance la edad, entonces digamos en las mujeres que son 57 años creo, puede que alcance los 57 años, pero si no tiene la cantidad de semanas cotizadas, es sin pensión. Y viviste toda una vida al día a día. Y por eso es que se ve mucha gente mayor trabajando, pues a pesar de la edad que tenga. Y se enferma y son los hijos que tienen que cumplir otra vez sus gastos, entonces los hijos tampoco pueden tener una pensión porque el dinero que podrían poner en la pensión lo gastan. Entonces también es un ciclo vicioso. Si no, nosotros no nos preocupamos, por lo menos en partes por el futuro, para que tengamos algo, porque viene el día que no podemos trabajar, viene el día que pase algo. Y si tenemos hijos, podemos pensar, bueno, tenemos hijos, pero los hijos también necesitan el dinero para su vida. ¿Y cuántas personas tienen problemas con su dinero porque cumplen gastos de otros que no lo hicieron, que no proveían? Y depende de la edad también a los cuales tengas hijos. Sí. Porque si nosotros tenemos hijos en estos momentos, cuando ellos empiecen a trabajar, nosotros vamos a tener. Sí. 500 Ahí conozco a otro también. Ok, sí. Entonces, sí, hay que pensar, yo pienso esos 3 puntos son muy importantes. Tener como una suma para emergencias. Claro, siempre puede pasar algo que sobresalta eso, pero prevenir por lo menos una parte. Después también para la pensión, pensar cómo lo hago con la pensión. Y el tercero son proyectos. Para proyectos les traigo algo. Porque proyectos también hay que pensar, hay que planificar qué quiero alcanzar, cuánto me va a costar, cuándo lo quiero alcanzar y cuándo necesito ahorrar, ¿cierto? Entonces, si quieren, les doy un plan, si tienen un proyecto, que lo llenan y piensan en la fecha, cuánto quieren. ¿Cierto?
No sé si tienen un plan juntos o si tienen cada uno su plan allá. ¿Tienen plan juntos? Eso solamente es que uno realmente, sí, que uno no lo hace solamente con el dinero que sobra, sino intencional. Por eso este plan aquí, que este plan así, sí, porque eso es para que lo hacemos intencional y no pensando, ay, si me sobra dinero yo voy a ahorrar para mi proyecto. No es así. Hay que hacerlo intencional. ¿Qué piensan? ¿Qué es la recomendación de cuántos % de nuestro salario deberíamos ahorrar todos los meses para los tres, ¿cierto? Para pensión, para... No me alcanza tanto ahorro. Sí, eso es, pero sí, por eso lo digo, lo recomendado. Cuando hacemos el presupuesto... Para esto, el otro para... 10%. 10% que piensan, el 20%. Yo creo que eso depende del proyecto. Por ejemplo, si la persona está trabajando, ¿cierto? Pero su proyecto a futuro es ser independiente y quiere tener su negocio y está ahorrando para su maquinaria, su equipo y sus cosas, yo creo que si le da a ahorrar un poquito más, pues yo creo que entre más ahorra, mejor porque más rápido se siente independiente. Yo creo que ese sería el deber ser, pero realmente de lo que alcanza por ahí un 5%. Bueno, Pues puede ocurrir que tú empiezas en el mes, bueno, ahora empiezas, pero siempre llega el imprevisto, entonces ya te toca usar ese dinero para otra cosa. Y bueno, ya te toca otra vez empezar de cero. entonces también, ¿ves? Entonces el presupuesto no era buen hecho. Sí, todos los meses viene algo imprevisto. No pensamos en los Entonces, entonces había algo mal hecho en el presupuesto. ¿Cierto? Si eso pasa todos los meses, hay que pensar dónde está mi error, porque al fin del mes nunca me alcanza mi presupuesto. Entonces, se recomienda en tiempos buenos, ustedes dijeron todos los números, en tiempos buenos, 20%. Si yo gano mucho, pensando, bueno, por ejemplo, si aumenta mi salario, en vez de gastar más del primer momento, pensar, ahora voy a ahorrar un poco más. Se dice en tiempos buenos 20% y en tiempos normales se recomienda 10 a 12% para los tres proyectos, ¿cierto? Para la pensión, para imprevistos y para proyectos. O sea, ¿Cierto? Entonces, el 10 repartido en las tres cosas. sí, sí. Sí. ¿Les parece o no les parece? Yo pienso eso sí tiene una lógica y uno debería, claro, hablar para la pensión, uno debería hablar con personas que saben más cuántos % uno debería ahorrar. Pero eso no es algo fijo. Pues, por ejemplo, si yo soy independiente y quiero pagar lo de la pensión, pero eso a partir también de cierta edad. Sí, lo que pasa no es tanto la edad, sino que si hay un porcentaje que a ti te exigen sobre esto. Resulta que si tú te ganas 10 millones de pesos, hay un porcentaje sobre esto que es como el 12% que tú vas a dar para pensión. Y eso va a asegurar que cuando tú te pensiones te van a dar más o menos un promedio de lo que tú estabas ganando. Obviamente la persona que gana un mínimo El 70%, ni siquiera le no te dan el total. le dan el 70% del salario. Y hay cosas complicadas en ahorrar dinero también que son ¿cómo es el valor de dinero que está disminuyendo La devaluación. la inflación? Hay cosas que son complicadas en ahorrar dinero, ¿cierto? Yo me recuerdo en África uno siempre miraba casas medio hecho. Y después había un día que lo hicieron más, pero esa la idea de ahorrar de ellos era comprar las piedras, porque si ya las tenías para los adobes, ¿cierto? Para construir. Siempre cuando tenías ahorros comprabas adobes. No comprabas por préstamo porque no podías pagarlo, pero eso era su forma de ahorrar, ¿cierto? En adobes, cuando tenían comprado adobes. Los materiales. Sí, eran los materiales. Entonces así la casa estaba construyéndose y también cuando... Y la cosa también, comprando adobes o materiales, la cosa positiva también era que ninguna otra persona podría decir préstame dinero porque tú no lo tenías. ¿Cierto? Ni en el banco ni en otro, eso era tuyo porque tú lo ya tenías gastado en adobes. Eso era la forma de ellos de ahorrar para en el futuro tener su casa. Entonces, el plan era de comprar cada mes no sé cuántos. ¿Cierto? Y así uno
Eso fue la estrategia allá en Angola muchas veces. Y por eso uno tenía sí construcciones que uno tenía solamente 2 filas y uno pensaba, pero eso era mal calculado. No, eso era la forma de ellos de hacerlo. Porque si lo hicieron en el banco, el riesgo de perder todo era demasiado alto. Porque Por los intereses que después se aumentaron, por los materiales. Sí, los materiales se van a aumentar. Pues, entonces, uno también, no solamente hay que pensar bien, aquí en Colombia no lo sé bien, cómo se ahorra dinero. Pero mucha gente hace eso. Mucha gente va comprando materiales y va construyendo de a poquito. Sí, aquí también se ve que se construye un piso, después el otro, después el tercero. Compras el terrenito y de ahí va. Sí. El asunto es comprar el terreno primero. Sí. Donde ¿Dónde montar la casa? Sí, y después, claro, necesitas una bodega porque si no viene el ladrón que también tiene intereses. Entonces, puedes dejar eso ahí. sí, entonces, el sistema también es complejo, ¿cierto? Entonces uno fácilmente dice ahora 20%, pero si al fin del año los 20% solamente dan para comprar un pan, uno también tiene que pensar que, ¿me entienden? ¿Qué hacer con la inflación y todo eso? Pero en eso yo no puedo ayudar, porque no sé cómo es aquí en Colombia. Por lo menos ir a una buena panadería. Ir a la miseria y contentarse con su Sí. Entonces, pero la idea es en tiempos buenos ahorrar hasta 20% y en tiempos normales de 10 a 12% en los 3 proyectos que es pensión, que es emergencia y que son proyectos. Y para la emergencia uno debería tener un fondo que uno no toca. Solamente realmente en emergencias y uno en familia, claro, hay que hablar que es una emergencia y que no. ¿Cierto? La mascota entra en emergencia o no entra en emergencia. No sé. Ok. Sí, hay mucho. Entonces, el secreto de ahorrar es uno ser intencional, de tener un buen presupuesto y de evitar los intereses. Los intereses matan a uno. Evitan los intereses matan a uno. Y el secreto de ahorrar es que tenemos control sobre nuestro dinero y sobre nuestras manos que quieren tener. Y si no tenemos control es hablar con personas y amigos que acompañan a uno en controlarse mejor. También aquí, claro, también dije dejar dinero en lugares seguros donde ni yo ni otra persona, si una persona le gusta gastar dinero y quiere ahorrar, ¿qué le podemos aconsejar? ¿Qué aconsejarían a una persona que dice yo quiero aprender a ahorrar, pero a mí siempre cuando paso por los negocios fácilmente compro los productos? ¿Cómo la podemos? Que lo metan en una alcancía que no pueda sacar. Es cierto, por ejemplo. Porque también en el banco el dinero en ese caso no es que ella gasta con su tarjeta de crédito. Que no vaya a ser como una señora que se puso a esconder el dinero y lo metió en el horno que porque no lo usaban. Y de una hija a hacer una torta y le quemó todo. Sí, también vi de alguien que guardó el dinero, pero era que para comprar un celular. Y lo guardó en la tierra. Pues cavó la tierra y lo guardó ahí. Y se le pudrió los billetes. Ay, sí, pero se pueden. Bueno, uno también podría pensar si tienes un amigo o un realmente amigo, ¿cierto? Que confías, también puedes decir yo dejo dinero Y si contigo. de pronto el amigo tiene una emergencia. Eso no, eso ahí, por eso, solamente eso es como con el fiador, eso es lo mismo el fiador. Eso es el fiador malo o el amigo malo que uno solamente debe ofrecer, yo cuido tu dinero cuando no lo necesitas. O incluso en el banco, hay bancos que manejan cuentas que no te cobran absolutamente nada. Y la abres y más bien al amigo a nivel, toma esta tarjeta y guárdame esta tarjeta por nada. Ella no va a poder sacar con esa tarjeta y que no me la dé por nada del mundo. ¿Ves? Y entonces yo sigo ahorrando, pero ahí guarda la tarjeta. Muchas gracias. Eso también es una buena manera. También hay gente que congela las tarjetas, las mete al congelador, Sí. las devuelven de hielo y ya. Ay, yo pensé que estaban congelando las cuentas, ¿verdad? Las ponen en el congelador, entonces no las ponen. Ah. Y de hecho saborizan un tiempo, ¿verdad? Es que necesita hielo.
Y nosotros en el inicio hablamos de que muchas veces hacemos deudas por motivos de pecado al final, ¿cierto? Por avaricia, por orgullo. Entonces todo eso también hay que tratar espiritualmente. Entonces muchas veces no solamente es una técnica, no solamente es enseñar cómo puedes tratar, gastar tu dinero. La teoría muchos tienen en la cabeza. Yo pienso, hoy no enseñé nada nuevo. La teoría sabemos. Pero el problema es nuestro corazón, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los seres humanos alrededor de mí. Entonces, a las personas que tienen problemas y dificultades con el dinero, aconsejo que buscan un asesor para ayudar en ese punto, para pensar cómo hacerlo. Entonces, ¿qué preguntas ayudan en ahorrar dinero y gastar menos dinero? Cuando veo el celular que quiero tener. ¿Realmente lo necesito? Muy bien, esa es la primera. ¿Necesito lo que quiero comprar? Esa es la primera. ¿Necesito lo que quiero comprar? Esa es la primera. O la segunda es ¿por qué lo necesito? ¿Por qué lo necesito? ¿Cierto? Lo necesito y ¿por qué lo necesito? Y otra pregunta que me puedo hacer. ¿Puedo? Sí, pero si ya sé que en ese momento no puedo. No, me puedo, pero no debo. Sí. La otra pregunta es, si lo necesito ahora, ¿tiene que ser ahora? ¿O puedo esperar algún momento más? Siempre uno tiene que saber que los negocios siempre tienen la oferta para ahora. Siempre tienen la oferta que tengo que comprar ahora y uno tiene que alejarse de eso. ¿Cierto? Uno tiene que decir, no, eso no es verdad. Lo necesito ahora es la pregunta. No si la oferta es ahora. Es si lo necesito ahora. Y la última pregunta, ¿hay una alternativa más económica? ¿Cierto? ¿Necesito realmente ese celular tan grande o también necesita realmente el iPhone, el Apple, no sé qué, o también podría ser un Huawei o un Motorola que es más económico? Entonces, esas 4 preguntas pueden ayudarnos en el momento que yo quiero gastar, que yo veo un producto que yo quiero tener. El primero, necesito lo que voy a comprar o lo que quiero comprar. La segunda, ¿por qué lo necesito? La tercera, ¿lo necesito ahora? Y la cuarta, ¿hay una alternativa más económica? Y así termino con mi tema de ahorros y con el de los préstamos y deudas. ¿Hay preguntas o experiencias que quieren compartir aquí? Yo creo que a raíz del COVID muchos quedamos no apoyados en la parte financiera, porque el COVID definitivamente cerró todo, mercados, negocios, empresas, emprendimientos. Entonces, muchas personas también se habían endeudado para empezar sus negocios. Con el COVID que cerraron todo, quedaron endeudados con los bancos, entonces su vida crediticia está en tanta crédito. Entonces, estando reportado en tanta crédito, no pueden sacar ni otro crédito, ni empezar otra vez como a nivelarse, porque están... Eso es claro, eso fue una situación muy imprevista para muchos que dejó... Fue a nivel mundial. Sí, eso fue a nivel mundial que algunas personas, especialmente con negocios, quedaron con problemas. Y un estado como Alemania puede apoyar a esos, pero un estado como Colombia no lo hace. Pero allá también allá uno tiene que pensar qué puedo hacer para devolver tus dinero. El banco no ayudó nada en eso, ¿cierto? Que los bancos bajaron intereses porque para ellos tampoco es bueno si tienen tantos deudadores. Sí, hicieron algunas cositas, Pero no beneficiaron nada. Luego llegaron con otra vez. Sí, Ok, entonces, ¿más preguntas o consejos que tienen de experiencia? Buenas o malas. A mí me parece muy importante la parte
del arrepentimiento para poder empezar realmente una vida financiera de una forma sabia o de una forma que verdaderamente agrade a Dios. Y realmente no lo había visto así. Porque uno siempre pensaba y a nivel financiero es listo, si te caes, aprendes, te vuelves y te levantas y caminas el mismo camino tratando de con lo aprendido, claro, de con lo aprendido, pero es algo muy a nivel mental, aprendí de mi error, pero resulta que cuando nosotros lo vemos, que realmente es algo mucho más profundo, que es a nivel espiritual, y que si tú te arrepientes de la forma como manejaste tus finanzas y que seguramente no lo hiciste de la mejor manera, como va a ser algo que tú hablas con Dios y te arrepientes de la forma como lo hiciste, realmente va a haber un cambio total de la forma como tú afrontes de aquí en adelante la manera de manejar con mayordomía tus finanzas. Entonces, a mí eso me movió, sí, mucho, porque pienso que todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que en algún momento ir delante de Dios y reconocer que la forma en que hemos manejado nuestras finanzas no ha sido de la forma tal vez como Él quisiera que nosotros lo hiciéramos. Porque cuando uno lo hace y está delante de Dios y sabe que está totalmente desnudo delante del Señor, su corazón está abierto de par en par, eso te va a llevar a que la próxima vez realmente las cosas sean diferentes. No es un simple aprendizaje del golpe, sino que es realmente algo que ya tú sabes dónde estuvo el pecado y el error de ese pecado y no lo vas a volver a hacer. A nivel financiero es algo que no se lo enseñan jamás a nadie. Jamás, jamás. Y de hecho, a nivel de la escritura es algo que realmente tampoco yo no lo había escuchado nunca. Pero me pareció que es algo que todos debemos hacer. Y que realmente si queremos empezar a tener nuestras finanzas sanas, hay que incluso ir en arrepentimiento delante del Señor y decir, esta es la forma como he llevado la mayordomía de lo que tú me has dado. Y no ha sido buena en muchos casos. Sí. Y no ha sido buena. Yo pienso realmente, como tratamos las finanzas, reflejan en cierto momento la relación con Dios también. Porque si gastamos más que tengamos, parece que atrás hay una exigencia en la cabeza o en el corazón que quiere tener más que Dios me da y uno no tiene contentamiento con lo que Dios nos está dando. Entonces claro, uno no puede decir una persona rica no tiene problemas, también dije quien ahora demasiado también es un necio, ¿cierto? Un acumulador, también es un necio. Porque también la generosidad está dentro de nuestras tareas, ser generosos. De hecho, la mayoría de ellos lo que hace falta es contentamiento, porque por más de que tienen, no están contentos y quieren. Eso es lo mismo, ¿cierto? Entonces, eso se encuentra mucho. Entonces, hay que preguntarse cuando tenemos deudas o cuando tenemos problemas financieros. También cuando no los tenemos, estamos contentos con lo que Dios me da. Y cuando estamos más agradecidos con lo que Dios nos da, también encontramos más paz en nuestra vida. Y aquí vamos a ver la paz del mundo, yo nos lo doy, pero la paz de Dios nos doy. Entonces, eso es otro paz que no viene de lo que yo tengo, sino que viene de la relación con Dios. Con esto terminamos. Vamos a pedir a Paula que ore con nosotros para terminar. Amado Señor, esta noche te damos gracias, Señor, por este conocimiento que nos das, que tú abres nuestros ojos también en esta parte financiera, Señor. Cosas que quizás no veíamos, pero que ahora vemos, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos enseñas con amor, Señor, a administrar lo que tú mismo nos has dado, Señor. Te pedimos que llenes nuestros corazones siempre de contentamiento y sabiendo que tú eres siempre nuestro proveedor y nuestro sustentador, y que nada viene de nuestras propias fuerzas, sino de ti, de tu bondad y de tu amor. Te damos gracias, Señor, por la vida de Angélica, para que la sigas, Señor, usando en estos cursos, Señor, y en estas cosas que ella puede compartir con nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque podemos aprender cada día de ti, Señor. Y te damos gracias, Señor,
por todo lo que nos permites hacer, por todas las experiencias, aún también en la parte de cuando nos equivocamos con nuestras finanzas, porque aprendemos de nuestros errores, Señor. Te damos gracias porque tú siempre con mano poderosa, Señor, nos levantas y nos ayudas. Te pedimos, Señor, por cada miembro de esta iglesia, Señor, para que tú seas ese proveedor, Señor, en lo que necesita cada familia, Señor. Bendícelos con un empleo, con el sustento de cada día, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esta noche. En tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, muchas gracias a las personas presentes y a las personas que estuvieron escuchando en casa. Hasta la próxima. Chao.